La voz de Dios en estos últimos días. 63-01-20. Predicado el domingo por la mañana, 20 de enero de 1963 en la Iglesia Apostólica de Phoenix, Arizona, 1 hora y 23 minutos, es un verdadero privilegio estar de nuevo entre estos hispanohablantes esta mañana. Me pregunto si Jim lo está entendiendo. Ah, sí que lo está entendiendo. Todavía conservo el disco que grabó el pequeño coro español cuando estuve aquí con el hermano García. Y se me olvidó esa cancioncita que me cantaban. Pero como me gusta. Y esos niños ya son mayores y están casados. Tengo noticias de ellos de vez en cuando. Entré esta mañana y vi al pequeño José, y eso me conmovió profundamente, y me alegré mucho de verlo. Y ahora tengo una palabra que puedo decir en español. ¿Les gustaría oírla? Aleluya. Nunca la olvidaré. Una vez intentaba que una mujer sorda me oyera. Puede que lo diga mal, pero lo que mejor recuerdo es oiga. ¿Verdad? Escúchenme. Escuchen, oiga. Y luego, nunca olviden. Gloria a Dios. Maravilloso. Ah, tuve la oportunidad de estar en la capital, Ciudad de México, y hablar con ellos. Qué feliz fui. Y solía, estuve en Finlandia después de estar aquí. Y siempre me recuerda haber hablado con una mujer finlandesa. Me llevaron a lo que llaman una Betanía. Cada nación tiene su propia idea. ¿Me estás dando cuenta? Estoy demasiado cerca de eso. ¿Me oyes bien? Eso es. Esta mujercita era una personita encantadora. Pero era como yo, le gustaba hablar mucho. Y la intérprete, hablaba muy rápido, y la intérprete no podía decir lo suficientemente rápido como ella quería. Se ponía de pie, se sonrojaba y decía, me la tengo jurada con esos de Babilonia. Pero, ¿sabes? He notado que todos los pájaros cantan en inglés, los perros ladran en inglés, los bebés lloran en inglés. Me pregunto qué nos pasa. Pero cada uno de nosotros piensa que su idioma será el idioma del milenio, claro. Pero nosotros, los que hemos recibido el Espíritu Santo, es cierto, porque tenemos un idioma celestial. Tenemos aquí con nosotros esta mañana al hermano Rowe, un diplomático de Washington. Creo que sirvió bajo 5 o 6 presidentes, 7 presidentes. ¿Y saben cómo me siento al estar en esta plataforma, hablando, con un hombre así sentado detrás de mí? Pero su testimonio siempre fue excepcional para mí, especialmente cuando, creo que era luterano, si no me equivoco, católico o luterano. Dijo algo sobre arrastrarse bajo una carpa en una reunión pentecostal, y se levantó, finalmente llegó al altar, y cuando lo hizo, el Señor descendió sobre él y lo bendijo tanto que, creo que puede hablar unos 7 idiomas diferentes. Dijo que probó uno, no funcionó, luego probó otro, no funcionó. Y supongo que habla español, igual que todos ustedes. Así que los probó todos, y no funcionaron. Y, Dios fue tan bueno que bajó y le dio un idioma que nunca había probado antes, y dijo, funcionó. Así es. Pienso que así será en el otro lado. Guardo muchos recuerdos de la pequeña iglesia, creo que, no recuerdo dónde está. Está por aquí, cerca de la calle Tonto. Y lo recuerdo. Me viene a la mente la palabra calle Tonto, donde solía estar la iglesia apostólica hispana. Le decía al pastor que este sería un lugar magnífico para un avivamiento. Mucho espacio, una iglesia nueva, gente amable. Así que creo que algún día podría tener un avivamiento. Oras por eso, entras y tienes un avivamiento. Espero que sea solo una repetición de lo que tuvimos en la otra iglesia. Recuerdo estar de pie en el patio, asomado a la cerca, subiendo y bajando por las calles, intentando salir de allí por la noche. Era una emoción que nunca he olvidado. Y tengo un disco de las señoritas y los hermanos que cantaban y grababan un disco. Intentaban cantar Solo cree, pero no les salía bien, ¿sabes? Dirían que, en lugar de Solo cree, dirían Tú crees, 5 y recuerdo a Rebeca, mi hija Sara, y aún así me decían, papá, canta, pon ese discocito de la pequeña. En lugar de decir español, no podían pronunciar esa palabra. Decían, niñas españolas, niñitas españolas cantando Solo cree. Bueno, recuerdo que siguieron la reunión. El avivamiento estaba en marcha en ese entonces, y siguieron la reunión hasta la costa oeste. Y algo se me quedó grabado en el corazón cuando salimos de California, el hermano Moore, yo y el hermano Brown, allá arriba en el Capitolio. Y cuando pasé por ese edificio esa noche, esos niños allí de pie cantando, Él cuida de ti. Lo han oído. En las buenas y en las malas, Él cuida de ti. Muchas veces, en países extranjeros, en los campos de batalla de la lucha mundial, tratando de llevar el mensaje de Cristo, recuerdo a esas niñas y niños cantándome esa canción. Él cuida de ti.
En las buenas y en las malas, Él todavía cuida de ti. Así que eso ha sido una gran inspiración, una gran ayuda. 6. Conocer a su excelente pastor, y qué alegría ver que la iglesia está viva y que tienen este hermoso edificio, con todo y mucho espacio para estacionar. Un lugar en las manos del Espíritu Santo, si tan solo pudiéramos lograr que Él lo viera y supiera que estamos pidiendo un avivamiento. Creo que Él lo daría. Esta noche estamos en la iglesia del hermano Outlaw, la iglesia del nombre de Jesús, al otro lado. Y el hermano Outlaw, creo que también es una iglesia apostólica. Creo que simplemente llama a la iglesia por su nombre, el nombre de Jesús. Creo que es apostólico en su creencia. Así que estaremos allí esta noche. Y ahora no les decimos a los de la iglesia hispana que vengan, porque se quedan en sus puestos. Luego habrá una gran concentración de los empresarios cristianos, comenzando el jueves, después de que terminen los servicios en otras iglesias. En esta convención, contarán con oradores destacados, como Oral Roberts y un hermano metodista que acaba de ser salvo, y dicen que es un orador muy contundente. Estoy seguro de que disfrutarán de estas convenciones. Y para los adolescentes, también hay una concentración allí, como acaba de anunciar el hermano. Mis hijos estarán allí para que puedan participar. Así que ahora vengan, estaremos encantados de tenerlos aquí. Que el Señor los bendiga a todos. 8. Y ahora quiero abrir la Biblia y leer algo de su bendita palabra. Y esta mañana he elegido, por un ratito, no quiero entretenerlos mucho, algunos textos, y uno se encuentra en un Samuel, el otro en Isaías. Y me gustaría leer primero de Isaías. ¿Pueden oír bien, por todos lados? Entre estos micrófonos, me parecen muy sensibles, no sé por qué. ¿Oyen bien por ahí? Levanten la mano. Bien, bien. 9. Ahora, estoy un poco ronco, claro, de tanto hablar. Y desde que estuve aquí con estos hermanos hispanos, hace unos 16 o 17 años, bueno, he estado predicando desde entonces. Así que estaba cansado entonces, dije, y todavía estoy cansado, pero sigo adelante por la gracia de Dios. Ahora vayamos a Isaías 40, el capítulo 40 de Isaías. Y al capítulo 1, o al capítulo 3 de 1 Samuel. Y mientras reservamos los lugares para la lectura de la palabra, me gustaría que inclináramos la cabeza un momento para orar. 10. Padre Celestial, te damos gracias hoy por el privilegio de estar en este hermoso santuario dedicado a Dios y a su obra. Sabemos que tus siervos han estado detrás de esta plataforma o púlpito muchas veces, con una vida dedicada a tu servicio. Y esta mañana me trae recuerdos de un avivamiento que apenas comenzaba, con el Espíritu Santo descendiendo en forma de una gran luz, como una columna de fuego, y anunciando que el mensaje extendería la tierra. Y ahora, eso es historia. El mensaje ha prendido fuego a través de grandes hombres, tras verlo, como Oral Roberts, Tommy Osborne, Tommy Hicks y muchos otros. Y mediante los esfuerzos que hemos realizado juntos, vemos que el mensaje ha encendido el fuego del avivamiento del mensaje pentecostal en toda nación bajo el cielo. Por esto te damos gracias y te alabamos, oh Dios poderoso. 11. Y ahora hoy oramos para que acondiciones nuestro corazón, preparándolo para un gran rapto que ocurrirá pronto, creemos. Y si nuestros corazones no están en condiciones para eso o para cualquier otra cosa que tengas reservada para nosotros, te rogamos que perdones nuestras faltas y que nos hables hoy a través de tu palabra. Bendice al pastor de esta iglesia, a sus diáconos, síndicos y a todos los laicos, los miembros. Bendice a este pequeño coro, y al pianista, a los músicos. A todos juntos, bendice a quienes entran por las puertas de este lugar. Que salgan cambiados cada vez, un poco más cerca de ti que cuando entraron. Concédelo, Padre. Y que así sea, incluso esta mañana, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 12. Ahora, volviendo al libro de Isaías, el capítulo 40, leemos. Consolaos, consolad a mi pueblo, dice, Dios. Hablad palabras de aliento a Jerusalén, y decidle a voces que su tiempo es cumplido, que su iniquidad es perdonada. Porque doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Voz del que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bajados montes y collados. Lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará. Y se revelará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová la ha hablado. Ahora, en el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, quiero leer los versículos 1, 2 y 19. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era preciosa en aquellos días. No había visión abierta. Y aconteció que cuando Elí yacía en su aposento, sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver.
antes de que la lámpara de Dios se apagara en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y Samuel se acostara a dormir. El Señor llamó, y él respondió: Aquí estoy. Versículo 19. Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. 1 Samuel 3, 1. Y el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí. Y la palabra del Señor era preciosa en aquellos días. No había visión manifiesta. 1 Samuel 3, 2. Aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. 1 Samuel 3, 3. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, Samuel yacía dormido. 1 Samuel 3, 4. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. 1 Samuel 3, 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Isaías 40, 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 40, 2. Hablad al corazón de Jerusalén, y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su iniquidad es perdonada, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías 40, 3. Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40, 4. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará. Isaías 40, 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. 13. Ese texto sería suficiente para hablar aquí durante un mes, y podríamos extraer mucho contexto de este glorioso texto. Pero esta mañana, y solo tenemos unos 20 minutos para terminar a tiempo de nuestra, supongo que la escuela dominical terminó, o quizás después de esto, no lo sé. Sin embargo, quiero usar el texto de la voz de Dios en estos últimos días. Es un momento excepcional. Nos damos cuenta de que, desde donde hablamos en las Escrituras, dice: no hubo visión abierta en los días de Samuel. Por lo tanto, donde no hay visión, dice la Biblia, el pueblo perece. Necesitamos tener una visión. Y las visiones llegan a los profetas, y es la palabra del Señor dirigida a ellos. Números 12, 6. Y él dijo: Oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. 1 Samuel 3, 1. Y el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí. Y la palabra del Señor era preciosa en aquellos días. No había visión manifiesta. Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo perece. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. 14. Y descubrimos que Elí no era profeta, Elí era sacerdote. Estaba envejeciendo, sus ojos se estaban debilitando y no podía ver para desplazarse. Era un hombre corpulento. Y había comenzado a descuidar la obra del Señor. Es algo similar a lo que ocurre hoy. Creo que la Iglesia, las organizaciones y las denominaciones, han estado en el campo durante mucho tiempo, y están comenzando a descuidarse. Y la obra del Señor se está descuidando, la palabra de verdad, porque la Iglesia, en sí misma, se ha vuelto ciega. Y necesitamos, hoy, que la voz de Dios hable entre nosotros, que nos traiga de vuelta. Y, vean, Elí se había acostado, y su vista estaba fallando. Era sacerdote. Y no tenían una visión clara del Señor. Y esa gran necesidad. 1 Samuel 2, 11. Y Elcana regresó a Ramá, a su casa. Y el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. 1 Samuel 3, 2. Aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. 15. Y Dios ha prometido satisfacer la necesidad del momento. Siempre lo hace. Y necesitamos la voz de Dios hoy, para satisfacer la necesidad del momento, para satisfacer el tiempo en que vivimos. Y después de haberlo prometido, podemos estar seguros de que cumplirá su promesa. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Creador, que prometió satisfacer la necesidad. Y, hoy, una razón por la que la Iglesia se encuentra en la condición en la que se encuentra es porque hay tantas voces, tantas otras voces que la alejan de la voz de Dios, que es muy dudoso que muchos la escuchen aunque hable en medio de ellos. Quizás ni siquiera la entiendan, porque les resultará algo extraño. Se han centrado tanto en las voces del día. Lucas 12. 30. Porque las gentes del mundo buscan todas estas cosas. Y vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Filipenses 4, 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 16. Y si observamos en nuestra lectura de las Escrituras, que la voz de Dios les era ajena.
Y ha vuelto a ser así hoy, que la voz de Dios, hay tantas otras voces. Y entonces, si Dios prometió que nos daría eso, y si otras voces son contrarias a la voz de Dios, entonces debe ser la voz de nuestro enemigo para confundirnos, para que no entendiéramos la voz de Dios cuando hablaba. Y notamos que fue algo similar a lo que pasó con Elí y Samuel, pero Elí reconoció de inmediato que era Dios. Y fue absolutamente una blasfemia contra Elí. Porque la voz de Dios, hablando con Samuel, le había informado sobre las malas acciones de Elí, pues había criado a sus hijos, y estaban tomando dinero y la carne de las ofrendas. Eso no estaba bien. Y estaban haciendo cosas mal, contrarias a la palabra de Dios. 1 Samuel 3:13 Porque yo le he declarado que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos se han blasfemado, y él no los ha estorbado. 17 Y Samuel tenía, lo único que Samuel podía hacer era hablar con exactitud. Y se resistía un poco a hacerlo, porque era contra el mismo lugar donde fue enviado a ser criado, Elí y el templo. Pero Elí le dijo, sigue hablando. Y le dijo exactamente lo que iba a suceder. Que Samuel, el día de Elí había terminado, como sacerdote, porque Dios había hablado, y Dios estaba enviando su mensaje a través del profeta Samuel. Un nacimiento muy extraño, consagrado al Señor desde niño. Dios le habló, siendo niño, y lo estaba preparando para una obra que le esperaba. Y el tiempo de Elí estaba llegando a su fin. 1 Samuel 3:12 En aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Así comenzaré como acabaré. 1 Samuel 3:15 Samuel permaneció acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel tuvo miedo de revelarle la visión a Elí. Hay tantas voces en la tierra hoy, que es absolutamente difícil, porque silencian la voz de lo sobrenatural. Hay tantas voces intelectuales, grandes voces de hombres poderosos que, en su condición intelectual, incluso sacuden a las naciones. No son personas de la noche a la mañana, sino que sacuden a las naciones, uniendo grandes organizaciones, grandes campañas, florecientemente. Y una persona estaría un poco confundida. Es suficiente para confundirlos, sobre cómo estas cosas continúan y prosperan. Y hay voces que se alzan y hacen estas cosas, y eso hace que la voz de Dios se remonte a algún lugar, la verdadera voz de Dios. 19 Y la voz de Dios, dicen, ¿cómo sabremos que es la voz de Dios? Porque, hoy, entonces era un profeta reivindicado. Ahora, hoy, sabemos que es la voz de Dios, porque es la manifestación de la palabra del profeta. Este es el profeta de Dios. Y una verdadera voz de Dios solo trae de vuelta a ese Dios real, vivo y sobrenatural, con su palabra sobrenatural, con la manifestación sobrenatural de la palabra verdadera. Entonces sabemos que es la voz de Dios. Porque, y esa hay tantas otras en los otros reinos que casi la acallan. Pero, recuerden, brillará, saldrá. Lo hará. 20 Ahora bien, hoy en día hay una voz en el mundo de la política. Es una gran voz. Y la gente, sin duda, en estos tiempos de la política, todo está mezclado en sus iglesias y todo. Y muchas veces, como hemos visto recientemente, la voz de la política es más fuerte que la voz de Dios en las iglesias. De lo contrario, el pueblo estadounidense nunca habría hecho lo que acaba de hacer. Nunca lo habría hecho. Si la voz de Dios se hubiera mantenido viva en la iglesia, nunca habrían cometido esos errores. Pero la voz de la política es mucho más fuerte en la tierra hoy que la voz de Dios, hasta que la gente vendió su derecho de nacimiento cristiano por un desastre de popularidad, educación y poder político. Es una pena verlo. La base misma de nuestra nación, sobre la que se construyó, la gente dio un giro y votó por lo que dejamos en el otro país, y el Plymouth Rock, el Mayflower y demás vinieron aquí y establecieron esta gran economía que tenemos. Es precisamente aquello de lo que tanto luchamos por salir, y nos hemos vuelto a poner en sus garras, porque así dice la Biblia que sería. 21 Y el sistema de Elí, un sacerdote en lugar de un profeta. El profeta es la palabra. Y el sacerdote era la iglesia. Y ha llegado a tal punto que se ha vuelto tan flexible que la palabra es ajena a la gente. No la entienden. Entonces, puedes hablarla, y ellos no la entienden, porque no están entrenados para ella. Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién sabrá prepararse para la batalla? La gente está entrenada para una voz de iglesia, una trompeta de iglesia. Tenemos más en nuestra escuela dominical que el resto. Eso no significa nada. Tenemos más en nuestra denominación que el resto. Somos la más grande entre las denominaciones. Vean, esa es la clase de voz para la que la gente está entrenada. En la calle, salen a buscar a la gente y la atraen.
Decenas de miles en grandes campañas, los atraen. ¿Qué les interesa? Tenemos la iglesia más grande. Tenemos la congregación más grande. Tenemos la escuela dominical con más miembros. El alcalde de la ciudad viene a nuestra iglesia. Puede que todo eso esté bien, pero si esa misma iglesia no está preparada para la voz de Dios, la trompeta del Evangelio, ¿de qué sirve? 1 Corintios 14, 8. Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 22. Y cuando surge algo como lo que ha surgido en nuestro gobierno, ¿qué ha sucedido? La iglesia no conocía la voz de la trompeta y no sabía qué hacer. La gran promesa de prosperidad, un gigante intelectual que llegaba, e incluso pasó por alto lo que la Biblia predijo, y la introdujo. Vean, una voz política. Y demostró que anuló la voz religiosa, o nunca habrían hecho lo que hicieron, la voz del Evangelio. Porque se nos promete mucho, se nos promete prosperidad, y sin duda la recibiremos. Pero, aún así, eso no significa nada para un creyente. Busquen en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, escuchen a San Pablo hablar de cómo, en aquellos días, andaban de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, estaban desposeídos, sin lugar donde no se pudiera entrar en la ciudad. Hebreos 11, 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 23. Estaba leyendo en el concilio de Nicea, cuando surgieron los grandes problemas en Nicea, Roma, 300 años después de la muerte de Cristo, en el gran concilio de Nicea, cuando la gran iglesia que defendía lo correcto quería la Biblia. Y los conversos romanos de la primera iglesia de Roma habían introducido dogmas, por ejemplo, como tenemos Navidad. Navidad, Cristo no nació el 25 de diciembre más de lo que yo nací. Porque, las colinas de Judea estaban nevadas, y eso contrasta con todas las demás profecías bíblicas. Nació en primavera, como nacen todos los corderos. ¿Por qué nació en un granero en lugar de una casa? Era un cordero. ¿Por qué no fue simplemente llevado al altar o a su altar donde fue clavado, la cruz? Fue llevado a la cruz. Llevas a las ovejas al matadero. Era un cordero. Entonces nació cuando nacen los corderos. 24. Pero, verán, para lograrlo, celebraban el cumpleaños del dios Sol. En el sistema solar, el Sol, durante los 5 días del 20 al 25 de diciembre, apenas se mueve. Varía un poco cada día, se alarga cada vez más hasta alcanzar su día más largo en julio. Y luego, en diciembre, llega a su día más corto. Y luego, en ese breve período del 25, del 20 al 25, tenían el circo romano y la celebración del cumpleaños del dios Sol. Luego, Júpiter, que era un dios romano, lo inyectaron, diciendo, tomaremos al Hijo de Dios y el cumpleaños del dios Sol, los uniremos y será una gran celebración. Eso es lo contrario. ¿Y cuántas inyecciones le pusieron? 25. Y luego, cuando llegaron aquellos verdaderos hombres de Dios que querían aferrarse a la palabra, como Policarpo, Ireneo, Martín, esos grandes hombres santos de la antigüedad que querían aferrarse a la verdad. Y cuando se llevó a cabo el concilio de Nicea, algunas de esas personas habían sido tan rechazadas que los profetas llegaron del desierto, sin nada a su alrededor excepto un trozo de piel de oveja, para sentarse en ese concilio. Pero conocían la palabra del Señor. Pero la popularidad, esos 15 días de política sangrienta, la anularon. Luego tuvimos 1000 años de era oscura. 26. Pero Dios prometió que esa trompeta volvería a sonar. El pueblo siempre escucha la verdadera voz de la palabra. Siempre examinen sus acciones según la palabra. La voz de la política. Y nosotros, en Estados Unidos y en el resto del mundo, tenemos una voz que habla fuerte hoy, y esa es la voz de Hollywood. Ha cautivado al mundo. Si alguien sale de Hollywood con algo, lo encuentras por todo el país. Ahora, notamos que han establecido un patrón para nuestras mujeres, en su vestimenta, sus peinados. Ellos establecieron esa vestimenta. La iglesia debería conocer la voz de la trompeta de Dios al respecto. Pero hay tanta confusión porque ven a otros hacerlo, ejemplos. Nunca sigan ese ejemplo, porque es perecedero. Siempre escuchen la voz de Dios, lo que Él dice al respecto. Y luego notamos que en Hollywood se inventan cosas. Y permítanme hablar un momento sobre esto antes de continuar. Hace poco se supo que un hombre en Hollywood, no tengo nada en contra de él ahora, es un mortal por el que Cristo murió, pero solo para mostrarles. Inventaron una cosa llamada, que los niños solían llamar hula hula, o algo así. Y si alguna vez notaron la vulgaridad y las cosas que siguen, lo que, en los niños pequeños. Eso no está bien. Hollywood está lleno de pistoleros.
Cualquiera que conozca la historia sabe que aquellos de aquella época, pistoleros como los demás, no eran ciudadanos decentes, eran renegados, como Al Capone y Dillinger. Tienen una obra de Hollywood en televisión llamada La Ley del Rebelión. El otro día oí en el monitor que el tipo que la interpreta, Arnes o algo así, o Arnes, o no recuerdo su nombre, se supone que, representa a Matt Dillon, sheriff de Kansas. Matt Dillon era un hombre muy inmaduro. Disparó por la espalda a 28 hombres, inocentes, que salían de Dodge City y esperaban en un arbusto. Y cuando un hombre pasaba, alguien lo llamaba para avisarle que venía un villano, y él se quedaba allí y, cuando el hombre entraba, le disparaba por la espalda. Ahora vemos que es un tipo corpulento que cae. Es una glorificación absoluta del pecado. Pero los niños de nuestro país pueden contarte más sobre Matt Dillon que sobre Jesucristo. Las tiendas de todo a 10 centavos, y la sección de ropa están llenas de pequeñas pistolas de juguete con sombreritos que se pueden comprar en cualquier lugar. Está bien usar eso, pero solo te lo digo, ¿entiendes? Luego, el mundo comercial lo toma y gana millones de dólares con ello. Tenemos lo que llamamos el Día de San Patricio, tenemos lo que llamamos fiestas religiosas. Y el mundo comercial lo ha adoptado y gana millones de dólares. Día de la Madre, ramos de flores. Pues, cada día debería ser un día honorable para la madre. ¿Está sola en algún lugar? Ve a verla. Eso valdrá más que todas las flores que puedas enviarle, o cualquier otra cosa. Mira, pero lo adoptan. Es una voz, y nos mimetizamos con ella. Realmente no está bien. ¿Pero qué vas a hacer? Mira, estoy tratando de llegar a un punto aquí para decirte algo, lo que creo. La voz es rara, la voz de Dios. 30 ahora, descubrimos que ellos marcan el ritmo. ¿Y se han dado cuenta? Nuestros hijos se han convertido en Ricky y Elvis. Si tienen un hijo llamado así, cámbienlo rápidamente, llámenlo 1 o 2, o algo así. No, es horrible, dicen. ¿Qué diferencia hay entre un nombre y otro? Claro, significa algo. Su nombre caracteriza su vida. Hermano Branham, está en numerología. No, no lo estoy. Estoy en así dice el Señor. Porque cuando Jacob vivió para su nombre, como engañador, suplantador, Jacob. Y cuando Dios lo cambió, le cambió el nombre. Dios cambió a Saulo por Pablo, a Simón por Pedro. Ciertamente, tiene algo. Y Ricky y Elvis, y nombres como esos, son los nombres estadounidenses modernos que automáticamente llevan a un niño a eso. ¿Ven lo que quiero decir? 31 ahora, espero no, mejor retrocedo y no me arriesgo demasiado, ¿entiendes lo que quiero decir? Que no lo entenderías. Pero ni siquiera la gente común entiende todo esto. No lo captan, porque tienen una sola tendencia. Eso es todo lo que escuchan, esas voces. Hay una voz de filósofos, el comunismo, que promete algo que no pueden cumplir. Y, sin embargo, un gran porcentaje del pueblo estadounidense está envuelto en el comunismo. He estado en zonas comunistas, mejor dicho, en Alemania, al este de Berlín. Tenían casas enormes para mostrar el exterior. Deberías caminar por dentro, ni siquiera están terminadas. Es una falsa economía. Están tratando de imponer algo. 32 y, en Rusia, la cuna del comunismo, hace muchos años, cuando era apenas un joven predicador, diría que hace 33 años, cuando el nazismo, el fascismo y el comunismo estaban en auge, dije, hablo en nombre del Señor. Todos terminarán en el comunismo. Pero, ¿alguna vez pensaron que Dios nos ha dejado una salida, si la aprovecháramos? Solo hay un 1% de Rusia que es comunista, un 1%, pero ellos controlan. Un 1% del comunismo, un 1% de Rusia es comunista, mejor dicho, pero ellos controlan. 33 y lo mismo, Hollywood es un solo lugar, pero ellos tienen el control. Aproximadamente 1/3 o 2/3 de la población de Estados Unidos asiste a la iglesia y es miembro de ella, pero controlan esas denominaciones. Lo que el comunismo necesita allí es que la voz de Dios se eleve entre ellos, y eso lo avergonzaría. En Finlandia, cuando ese niño resucitó de entre los muertos ese día, y me llevaban 3 cuadras más allá, donde este pequeño resucitó de entre los muertos. Soldados comunistas, rusos, de pie allí con el saludo ruso, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijeron, recibiremos a un Dios que puede resucitar a los muertos. Es la negligencia de la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, y todas esas denominaciones, que se están quedando con todo el dinero, construyendo organizaciones y no le dan nada a la gente. Viven como el resto de la gente. Lo que Rusia necesita es un profeta que surja con la palabra del Señor, que pueda callar la boca. Entonces ese 90% tomará el control.
Lo que Estados Unidos necesita es la voz del profeta de Dios, que pueda alzarse y condenar a Hollywood, y condenar estas cosas en nombre de Jesucristo, y la Iglesia del Espíritu Santo tomará el control. Demasiada confusión, demasiadas voces que la contradicen. 34 La Iglesia, su voz, cada una quiere más miembros. Los bautistas lo quieren todo, los metodistas lo quieren todo, los presbiterianos. Todos tenemos esto. Y parece que los católicos lo van a tomar todo, y lo harán. Esa es exactamente la voz de Dios en esta Biblia. Ellos gobernarán. Pero el Dios Altísimo finalmente gobernará. Los santos tomarán el control, un día, la Biblia lo dijo. Ellos tomarán el control. Tantas voces. Luego está la voz del falso profeta. Esa es una voz terrible, un hombre que se llama a sí mismo profeta. Un profeta, por supuesto, es un predicador. La palabra moderna profeta significa absolutamente un hombre que predica bajo inspiración. Y hay un hombre que se levanta y se llama a sí mismo profeta, y niega la palabra de Dios, niega la verdad de Dios. Hay tantas voces. Mateo 7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Marcos 13:22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. 2 Pedro 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. 1 Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hace unos momentos, un hermano me indicó dónde entrar, pero supongo que se preguntó por qué seguí subiendo la calle, di la vuelta y regresé. Si estás aquí, hermano, estaba escuchando algo. Eran nuestros amigos de color, los negros. Tienen un templo aquí, y lo llaman el Elías Mohamed, o algo así, el joven Elías Mohamed. Alzando la voz, diciendo que son la voz que sacará a la raza negra de este caos. Eso, verás, precisamente, su musulmán está aquí, su mezquita. ¿Acaso no ves que el trasfondo mismo está mal? 36 La gente de color, al igual que la gente blanca, morena y amarilla, no regresa al mahometismo, sino a Cristo, a los principios que enseña la Biblia. El mahometismo va en contra de la palabra. Tuve el privilegio de guiar a 10.000 mahometanos a Cristo una vez en Durban, Sudáfrica. No produce nada más que psicología. Y la psicología está bien siempre que no niegue la palabra. Pero cuando la psicología niega la palabra, entonces la psicología está equivocada. Suena incierto. Todo lo demás pasará, menos la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Así que, como ven, debemos permanecer fieles a la palabra, a la voz. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 1 Corintios 14:8 Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 37 Tantas cosas confusas. La gente se levanta, sin conocer la palabra, y dice cosas que quizás suenen muy razonables. El comunismo es algo muy razonable. Todos son iguales. Ya no hay capitalistas, todos son comunistas. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar que el comunismo es un falso avivamiento? ¿Y qué modelo tomó? Jesús dijo, los dos espíritus estarían tan cerca que engañarían a los elegidos si fuera posible. Y todo lo que tiene el diablo es una perversión de lo que Dios creó. El pecado es la justicia pervertida. La mentira es la verdad tergiversada. El adulterio es un acto que Dios nos ordenó, pervertido. Toda incredulidad es la perversión de la creencia. Hay que negar la verdad para aceptar la perversión. Vean, corrijan estas voces, pruébenlas con la palabra y vean si es verdad. Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13:22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. 38 Oh, ¿cómo podríamos seguir y seguir con estas voces de hoy? Pero nuestro tiempo ya pasó. Hay tantas voces que la gente no sabe qué hacer. Los metodistas finalmente escuchan a un predicador bautista, van allí, se quedan un tiempo y luego se unen a los luteranos.
Y entre los pentecostales, hay diferentes grupos. Uno corre a otro, y otro a otro, y luego de un lado a otro. Esto demuestra que no son estables. Escuchen su voz. Aquí está, escrita en papel, la voz. La voz será confirmada si es la verdad. El mundo eclesiástico no sabe qué hacer, el mundo político es un caos. Todo parece estar en caos. Unos huyen de aquí, algo más surge, alguna chaqueta, algún abrigo. Cuando estuve en Roma, tenían 19 clavos diferentes, vindicados, clavados en las manos de Jesús. Y solo hay 3, pero aún así tienen constancia de 19 clavos diferentes. Ahora bien, ¿qué importa quién tenga un clavo? Cristo nunca nos dejó clavos para adorar, nos dejó al Espíritu Santo por su palabra. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Tendrán el clavo original? ¿Tendrán? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Pertenecerán a la denominación que yo inicié? No inició ninguna. ¿Ven cómo la voz es contraria? Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 39 Pero, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está la palabra. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes que no les harán daño. Si beben cosas mortíferas, no les molestará. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Y observen estas cosas junto con el resto de las escrituras. Ahora bien, eso por sí solo no lo confirma, en absoluto. Ahí es donde los pentecostales nos equivocamos. No dijo Jesús: muchos vendrán a mí en aquel día y dirán: Señor, ¿no he hecho milagros en tu nombre? ¿No he profetizado en tu nombre? ¿No he hecho todo esto en tu nombre? Y Jesús dijo: apártense de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. Ven, hermanos y hermanas, ¿por qué condeno y acuso tanto a esta generación? Puede que hablen en lenguas como hombres y ángeles, puede que bailen en el Espíritu por toda la iglesia, pero eso no tiene nada que ver. Mateo 7, 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 23 Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. He visto a musulmanes bailar así. He escuchado en el campamento de brujos, he visto a las brujas levantarse, hablar en lenguas e interpretarlo, y decir exactamente lo que iba a suceder, y sucedió así. He visto incluso un lápiz levantarse y escribir en lenguas desconocidas, y solo uno allí podía leerlo, y era del diablo. No puedes basar tu destino eterno en una sensación. Satanás puede personificar cualquiera de esas sensaciones. No, es al conocer a Cristo, algo cambia en tu vida. Observa tu vida y ajústala a la palabra, y ve dónde estás. Haciendo un inventario, sin duda. 41 A pesar de todas estas imitaciones, falsas voces, falsos profetas, y todo lo demás que está surgiendo, Jesús dijo: si alguno escucha mi voz y me sigue. Él es la palabra. Escuchen su comisión para nosotros hoy, en todas estas voces. Dije que tomaría ahora sacar todas estas voces. Y es confuso para la gente, es algo patético. Y, después de todo, no hay una segunda oportunidad. Hay que aprovecharla ahora. Puede que no la tengan esta noche. Puede que no la tengan mañana. Es ahora. Cuando escuchen mi voz, no endurezcan su corazón, como en los días de provocación. Ahora es el tiempo. Este es el tiempo aceptable para que alguien escuche mi voz. Eso demuestra que su voz seguirá ahí en medio de todo el caos. Todavía tiene voz. ¿Por qué? Su voz permanecerá para siempre. Aquí está. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi voz no pasará, su palabra. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 10, 4 Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10, 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Hebreos 3, 15 Entre tanto que se dice:
Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. 42. Tomemos, digamos, otros 5 minutos, rápidamente. ¿Podrían quedarse un poco más o solo unos minutos? Me apresuro. Veamos a algunos que oyeron esta voz y la obedecieron. ¿Cómo los impulsó a actuar? ¿Qué los impulsó a hacer? Voy a pasar por alto muchas escrituras para ir directo a ustedes. Cómo cambió sus vidas y a todo lo que los rodeaba, cómo se convirtieron en bichos raros, como llamamos bichos raros. Todo hombre que haya creído en Dios fue considerado bicho raro. Porque, si sigues las tendencias del mundo, algo anda mal contigo. Para ser cristiano, tienes que ser bicho raro. Porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones del mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no lo conoció. Escuchen atentamente mientras terminamos. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. 2 Timoteo 3:12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 43. Adán oyó su voz al fresco del atardecer y tuvo comunión con él. No hubo condenación para Adán. Oyó la voz de Dios y dijo: Padre, ahora me acuesto a dormir. Y se acostó, y Eva en su brazo, el león, el tigre y las fieras yacían a su alrededor. No había peligro, ninguna posibilidad de enfermar, ninguna posibilidad de preguntarse si despertaría por la mañana, que iban a despertar. Adán oyó su voz como debía haberla oído. Pero un día oyó la voz de su esposa. Mejor lo dejo pasar por un tiempo. Pero escuchó la voz equivocada, sin embargo, era su esposa, el vínculo más cercano que tenía en la tierra. ¿Por qué no, como yo, hablas como una mujer insensata? Y si lo hubiera hecho, toda la raza humana viviría en lugar de morir. Cambió el curso de los seres humanos y del tiempo. Pero oyó la voz de Dios, tuvo comunión con ella, pero cuando se volvió, ¿cómo supo que su esposa estaba equivocada? Recuerda, fue agradable. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Job 2:10. Pero él le dijo: Hablas como habla cualquiera de las mujeres necias. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Hoy creemos que nuestra organización, nuestra iglesia, nuestra prosperidad actual se debe a la sonrisa de Dios. Se ve bien. Se veía bien cuando Micaías se presentó ante los 400 profetas, y toda la tierra les pertenecía, y los filisteos o los asirios estaban allí, se veía bien. Estos profetas decían: Salgan, esto nos pertenece. Tómenlo. Pero no era la voz de Dios. Y Micaías se dio la vuelta y maldijo la voz. ¿Y cómo supo hacerlo? Porque su visión coincidía exactamente con la palabra. Esa es la única manera de confiar en ella y verla hoy. Tiene que estar en la palabra. 1 Reyes 22:6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿Iré a la batalla contra Ramot de Galaad o la detendré? Y ellos respondieron: Suban, porque el Señor la entregará en manos del rey. 2 Crónicas 18:5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 hombres de los profetas y les dijo: ¿Iremos a Ramot de Galaad a la batalla, o la detendré? Y ellos respondieron: Subid, porque Dios la entregará en manos del rey. 45. ¿Se dieron cuenta de que Adán escuchó otra voz además de la de Dios? La iglesia escucha la voz de su organización, inculcándoles credos en lugar de la palabra, dejándolos vivir como quieran. Siempre que asistan a la iglesia y sean miembros de cierta iglesia, eso es todo. La conexión más cercana que el creyente tiene en la tierra es la iglesia. Pero el creyente, el verdadero creyente, la conexión más cercana es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que descubren que Adán se dio cuenta de su condición y escuchó la voz de Dios llamándolo de nuevo, y entonces estaba envuelto en hojas de higuera. Pero era la voz de condenación. ¿Por qué has hecho esto? Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me engañó, y comí.
46 Me pregunto si Estados Unidos hoy, o el mundo en su alboroto religioso, tal como está, y Estados Unidos devorando, siendo devorado, se convertirá en una religión nacional muy pronto. ¿Quién está sentado frente a mí? Sé que son cintas y que se difundirán por todo el mundo. Tenemos programas de cintas en cada mensaje que llega al mundo entero, a todos los demás países. Bueno, ahora si miras y ves, estás parado en hojas de higuera. Cuando sale la verdadera voz de Dios, no saben qué hacer al respecto. Es confuso, no saben qué hacer. Rápidamente, Noé escuchó la voz de Dios. Se estaba preparando para salvarle la vida, y él siguió las instrucciones y se puso de pie. 47 Si un hombre oye la voz, ahora escuchen, capten esto muy bien. No fallen. Si un hombre oye la voz de algo, y si se demuestra que es la voz de Dios, y a tiempo, y luego eso procede del hombre, los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra no puede pasar. Noé oyó la voz y condenó al mundo. Y se rieron en su cara porque su mensaje no estaba a la altura de sus logros científicos, pero llovió y destruyó el mundo entero. Su voz que salió, la semilla estaba allí. Cada era ha sido de la misma manera. Samuel, alarmado cuando oyó la voz de Dios, que él estaba, adelante para condenar a Elí, el hombre que lo había criado. El hombre que había sido un padre para él y lo había criado y alimentado. 1 Samuel 3:15 Samuel permaneció acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel tuvo miedo de revelarle la visión a Elí. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 48 Hermanos ministros, ¿de acuerdo? Ministros, muchas veces, basándose en sus denominaciones y credos, con credenciales en el bolsillo, de la misma organización que los nutrió, los alimentó, los crió y los colocó en la iglesia y en la congregación, tienen que ajustarse a lo que enseñan. Qué horrible sería para un verdadero siervo de Dios escuchar la voz de Dios y tener que regresar a esa misma organización madre y decir, estás condenado porque no recibes esta palabra. ¿Qué cosa? Fue difícil para Samuel. Pero era un profeta, tenía que hacerlo. Le doliera o no, tenía que hacerlo de todas formas. 49 Y Moisés oyó la voz de Dios. Estaba lleno de teología. Conocía todos los pormenores, pero falló. Oyó la voz de Dios. Moisés nunca fue el mismo. Y ningún hombre es igual. Puede que oigas con tus oídos la voz que te habla, pero cuando la oyes en tu corazón, la voz que te habla, ves, entonces estás oyendo. No ves con los ojos. Miras con los ojos, ves con el corazón. Ves algo y dices, simplemente no lo veo, es decir, no lo entiendes. No oyes con los oídos, oyes con el corazón. Muchas veces tus oídos oyen la verdadera voz de Dios, y se te resbala como el agua del lomo de un pato. Pero cuando realmente oyes, oyes con el corazón. 50 Y con toda la teología que Moisés tenía, no había escuchado la voz de Dios. Pero un día, Dios llamó a un pastor de 80 años a un lado y le habló, y él la captó. Demostró que él era Dios. Lo primero que le hizo a Moisés fue vindicar su palabra. Voy a descender, recuerdo lo que prometí. Y esto es lo que prometió para los últimos días. Levantaría un pueblo de los gentiles, y todas las promesas. Esto he prometido. Dijo, Moisés, quítate el calzado. En otras palabras, hónralo. Ahora tira tu vara. Y una vara seca del desierto se convirtió en serpiente, y Moisés la atrapó y volvió a su estado original. Él sabía que era Dios, porque Dios dijo, la palabra de Dios, la palabra que él estaba hablando, dijo, tira la vara que tienes en la mano. Esa es la palabra de Dios. No intentes hacer lo mismo, esa no es la palabra de Dios para ti, es la palabra de Dios para Moisés. Aquí está la palabra de Dios para ti. Tira el palo. Se convirtió en una serpiente. Dijo, ¿ahora le tienes miedo? Cógela por la cola. Volvió a caer. Palabra de Dios para él. ¿Qué hizo? Dios cumplió su palabra. Éxodo 2:24 Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 3:5 Y él dijo, no te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:8 Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo.
Éxodo 3, 10. Ven, pues, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 4, 3. Y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de delante de ella. Éxodo 4, 4. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. Recibí una llamada aquí hace unos meses, hace como un año, más o menos. Una señora al otro lado de una línea telefónica, con un predicador bautista y un predicador pentecostal. Me dijo, hermano Branham, el Señor me ha hecho profetisa. Dijo, bien. Dijo, ¿sabe? Me han dicho que usted dio testimonio de que mi ministerio era de Dios. Ahora bien, no podía hacer eso, es contrario a la palabra. Así que dije, señora, eso es un error. Ni siquiera la conozco. Y escuché al predicador bautista, escuché al predicador pentecostal. Ella dijo, bueno, estoy en una reunión aquí. Y dijo, el Señor está haciendo grandes cosas. Dije, estoy agradecido por eso. Ella dijo, le pregunté, ¿ya le ha dicho algo? Dijo, sí, tengo un gran programa entre manos. Dije, maravilloso. Dije, ¿cuál es tu programa? ¿Qué te dijo el Señor? Dijo, ve a Phoenix, Arizona, en una fecha determinada, y luego te daré la mina de oro perdida de Dutchman, y tomarás el oro que encuentres allí y patrocinarás misioneros por todo el mundo. Cuando todos sabemos que la mina perdida de Dutchman es una leyenda, entonces él dijo. Dije, bueno, te diré cómo saber si es Dios o no. Le dije, ve ese día. Y si encuentras la mina perdida de Dutchman, entonces es Dios. Si no la encuentras, entonces arrepiéntete y quítate ese espíritu mentiroso. Así es como se sabe si es Dios o no. 52. Dios dijo, Moisés, tira el palo, se convertirá en serpiente. Y lo hizo. Dijo, recógelo y volverá a ser un palo. Y lo hizo. Cuando Dios promete un ministerio en estos últimos días, lo confirma exactamente como dijo que lo haría. Entonces sabes que tienes la voz correcta. Estás escuchando lo correcto, porque es la palabra que se confirma. Oh, ¿cómo? Lo siento. Está bien. Éxodo 4, 3. Y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de delante de ella. Éxodo 4, 4. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. 53. Moisés actuó diferente. Miren qué cosa tan curiosa hizo Moisés. Ahora bien, siempre que uno sigue la voz de Dios, está loco, para el mundo. Al día siguiente, Moisés se encontró con su esposa sentada en una mula, y un niño a su lado, o sea, un niño sureño, a su lado, y allí estaban. Este anciano con la barba colgando así, y su calva brillante, un bastón en la mano, guiando a un burrito, yendo directo a Egipto con todas sus fuerzas. Alguien dijo, Moisés, ¿a dónde vas? Bajó a Egipto para tomar el control. Había fracasado de joven, había fracasado como militar, pero aquí estaba, bajando a tomar el control. Y lo hizo. ¿Por qué? Había escuchado la voz de Dios y la había visto justificada para su época, para lo que vendría en su época. La vio. Éxodo 4, 20. Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. 54. Pablo, un supuesto fariseo, tan lleno de teología como podía serlo, pero un día escuchó la voz de Dios. Vio una columna de fuego y supo que había algo diferente. Cambió su vida. No importaba cuántos fariseos, cuántos gamalieles o cualquier otra persona le gritaran a Pablo. Estás equivocado, estás equivocado. Pablo había escuchado la voz de Dios. Sabía que era la verdad. Pedro, a pesar de su religiosidad, guardando las tradiciones de los ancianos, no comía carne. No, señor. No tenía nada que ver con eso. En realidad, estaba guardando las tradiciones de los ancianos, fiel a la palabra. ¿Qué sucedió? Un día escuchó la voz de Dios. No llames común e inmundo lo que yo limpio. Era un hombre cambiado. Estaba listo para ir a donde el Señor lo enviara. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 10, 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Para terminar, quisiera decir esto. Hubo una vez un hombre creyente. Llevaba 4 días muerto. Estaba en la tumba, apestando, podrido, pero oyó la voz de Dios. Lázaro, sal.
Y si resucitó a un hombre muerto y podrido, ¿qué debería hacer con una iglesia que aún tiene vida? Debería resucitarlos, en medio de todas estas voces que hemos mencionado. Religiosas, políticas, de Hollywood, todas las falsas profecías y demás. En medio de todo esto, la verdadera voz de Dios llamará a la vida a un hombre muerto en pecado y transgresiones. Debería tomar a una iglesia descarriada y llamarla a la vida. Claro. Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 56. Recuerden, para terminar, les digo esto, y luego terminaré. Jesús dijo: llegará el día en que todos los que están en la tumba oirán la voz de Dios. Y la oirán. No importa en qué condición se encuentren, la oirán de todos modos. Y algunos de los que salgan de la tumba serán condenados. Oyen la voz, pero es condenatoria. Y si la oyen hoy, después de tanto tiempo, al oír mi voz, no endurezcan sus corazones, como lo hicieron en los días de la provocación. Y si ustedes, pentecostales, se agrupan de nuevo en credos, en la mundanalidad, teniendo apariencia de piedad y negando la eficacia de ella, antes de tener que resucitar para ser condenados, porque la voz de Dios que les habla ahora a través de la palabra los condenará en ese día. Juan 5:28. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. 2 Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Si eres un creyente tibio, la voz de Dios clama en tu corazón esta mañana. Eres un creyente tibio, más vale que te arrepientas. Hombres, mujeres, niños o niñas, que no viven para Cristo, y la voz de Dios te habla a través de su palabra y te dice: deja de hacer eso, más vale que lo hagas. Porque la volverás a oír un día y te condenará. No puedes negarla, te está hablando ahora. Y recuerda, está grabado. Y quienes hacen lo correcto y escuchan su voz, ascenderán a la justicia, a la gloria, al cielo. 58. Así que oirán la voz de Dios en algún momento. Quizás débilmente esta mañana les hable al corazón, diciéndoles que deben cambiar de camino y volver a Dios. Ahora, recuerden, grabarán esa voz que les habla al corazón en el cielo. Y algún día, cuando Jesús llame, todo lo que está en la tumba, tanto lo bueno como lo malo, resucitará. Y entonces esta misma voz les susurrará. En Phoenix, Arizona, un domingo por la mañana, cuando el ministro los retuvo tanto tiempo, hablando por voz, les hablé. Les dije a las mujeres que se dejaran crecer el cabello y que dejaran de vestirse inmoralmente. Les dije a los hombres que dejaran de mentir y de fumar. Les dije a los predicadores que volvieran a la palabra de Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Así es. Esa voz tranquila dice: podría ser correcto. Juan 5:28. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. 59. Si tuviera que venir como Nicodemo, aún así intentaría llegar. Iría a él, y saldría aquí, en algún lugar del desierto, y le diría: Señor Dios, aquí estoy, cámbiame ahora. Moldéame a tu manera. Regresa a la palabra. Donde veas que te estás alejando de la palabra, regresa a ella, porque una cadena es más fuerte en su eslabón más débil. Y en cualquier parte de tu vida donde hayas dejado de lado el mandamiento de Dios, para servir a una tradición, ahí es donde tu cadena se romperá, sin importar cuán firme seas en lo otro. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Oremos. Hoy, después de tanto tiempo, Señor, dijiste que hablarías, que escribirías tus leyes en las tablas de los corazones. No sé qué tengo ante mí. Lo único que sé hacer es tomar tu palabra y difundirla. Seguro que se alojará bajo alguna roca en algún lugar. Ruego, Dios, que hables a cada joven, a cada persona de mediana edad, a cada persona mayor, sea quien sea. Habla a mi corazón, Señor. Habla al corazón de estos ministros. Habla al corazón de la congregación. Oramos, Padre, que hoy escuchemos tu voz. Y sabemos, como en los días de Samuel, que una visión abierta es algo raro, y asombró al pueblo. Así es hoy. Tenemos sueños y soñadores, tenemos oradores e intérpretes, pero una visión abierta que surge con la palabra del Señor, y corregida, oramos, Padre Celestial, que esa voz que clamaba en el desierto, prepara el camino para el Señor.
Creamos que el Espíritu Santo la resuena hoy. Prepárense para la venida del Señor. Y qué extraño es, porque hay tantas otras voces que la acallan y la apagan, pero es misericordiosa para quienes la escuchan. Ruego que el Espíritu Santo obre ahora en los corazones de todos nosotros. Isaías 40:3, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. 61 Mientras mantenemos la cabeza gacha, y confío en que también nuestro corazón. Si saben que han desobedecido en algún momento de su vida, conocen alguna escritura, saben que esa enseñanza bíblica no ha cooperado con ella, porque algo, una voz de Hollywood, los obligó a hacer algo diferente. En algún lugar donde ustedes, ministros, han encontrado un lugar en la Biblia, esa es la verdad, pero saben que su organización los criticaría si enseñaran eso, y saben que es absolutamente cierto. A ustedes, quienes toman lo incorrecto, viven la vida incorrecta. Padres y madres que no intentan corregir a sus hijos, no intentan criarlos. Pueden hacer todo lo posible, y ellos siguen siendo mundanos de todos modos, pero ustedes les están dando el ejemplo. Y si no lo hacen, la voz de Dios les dice, no hagan eso. 62 Y ahora, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, que el Dios del cielo mire dentro del corazón de esa persona hambrienta y encuentre dónde está equivocada. Y con una mano levantada hacia Dios, diciendo, Señor, de verdad deseo que tu voz elimine toda la incredulidad y todo lo que no es como tú, y me convierta en lo que tú quieres que sea, ¿podrían levantar las manos? Mientras, que el Señor los bendiga. Que Dios los bendiga. La Biblia dijo, Jesús dijo, y a pesar de todas estas otras voces, si alguno oye mi voz, sigan su ejemplo, y verán cumplido su deseo. Mateo 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Juan 10:4 Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Señor, el tiempo se acaba. Pero la Biblia dice que todos los que creyeron fueron bautizados. Ruego, Padre Celestial, que cada uno de los que levantaron la mano en verdadera confesión, que la palabra de Dios que leyeron, y vieron que estaban equivocados. No miré a la mitad de ellos. No me corresponde a mí mirar, te corresponde a ti mirar, Señor. Tú conoces el motivo y el objetivo detrás de la mano que se levantó. Y que, desde esta misma hora, se propongan en su corazón. Desde hoy, de ahora en adelante, tomaré la palabra de Dios y la voz de Dios, y la seguiré cueste lo que cueste. Y que tengan presente, mientras caminan, la canción del poeta. ¿Debe Jesús cargar la cruz solo, y todo el mundo será libre? No, hay una cruz para todos. Hay una cruz para mí. Y esta cruz consagrada la llevaré hasta que la muerte me libere. Entonces, cuando la voz de Dios hable, saldré en su justicia, porque he seguido su voz, la voz de su palabra. Te los encomiendo ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. Hechos 18:8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creyeron y fueron bautizados. 64 Ahora, mientras inclinamos la cabeza, haciendo su confesión y su promesa, me asombra ver a un niño sentado aquí, girando la cabeza. Y se oye una voz en la iglesia. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Esa es una voz en la iglesia. Y todos los que necesitan sanidad, y viven una vida consagrada a cada palabra de Dios, sabiendo lo que es correcto, y necesitan sanidad, me pregunto si podrían simplemente levantar las manos. Levanten las manos. Señor, necesito sanidad. Muy bien. Ahora, mantengan esa voz en su corazón. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Recuerden, cuando la palabra es pronunciada, tiene que cumplirse. Jesús dijo en Marcos 11:22. Si le dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, si no crees que se cumplirá lo que has dicho se cumplirá. Éxodo 15:26 Y dijo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103:3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias.
Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 65. Ahora, cada uno a su manera, incline la cabeza y confiese: Señor, creo en tu palabra. Oigo tu voz diciéndome que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Voy a acercarme y poner las manos sobre este niño, porque es demasiado pequeño para entenderlo, un niño precioso, más o menos del tamaño y la edad de mi pequeño José. Y quiero que todos oren, oren. Señor, oigo tu voz. Creo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 66. Padre Celestial, traemos a esta audiencia a ti para la sanidad de su cuerpo. Y, Señor, aquí está sentado un pobre niño pequeño, que atrae mi atención durante todo el mensaje, al ver a un padre sentado allí sosteniendo al pequeño. A través de la ciencia médica, no hay esperanza para el pequeño. Hay una voz de Dios que lo domina todo. Y como esta iglesia se unió para hacer cada mandamiento que sé hacer, el resto te pertenece a ti, Padre. Estoy caminando y poniendo las manos sobre ese niño. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, condeno esto. Que el poder de Dios, la sanidad de Dios, que haya una gran diferencia en él en los próximos 5 minutos. Que todos vengan a Dios, para tu gloria. Padre Celestial, diste la promesa. Eso es todo lo que sé, diste la promesa. Se ha hecho, como se ha dicho. Si dices a esto, y le digo a todo demonio de enfermedad o aflicción que ata a esta audiencia, a todo espíritu de incredulidad, les digo: apártense del pueblo, en el nombre de Jesucristo. Ahora, sabemos que está escrito, y ahora se ha dicho: hágase, para la honra y gloria de Dios. Y en el nombre de Jesucristo se pide. 67. Ahora, ustedes que pueden creer, y creen, pase lo que pase, no tienen que ser la semilla depositada allí. Ese algo dentro de ustedes, esa voz. Padres de este niño, sin importar su condición, creen que la semilla de Dios depositada en su corazón, que ese niño sanará. Los demás están orando, unos por otros, creen que la semilla de Dios depositada en su corazón, mi enfermedad ha terminado. Entonces la oración de fe ha sido hecha por ustedes, derriben ese poste. Y si Satanás alguna vez lo intenta, respondan. De pie en esa iglesia hispana, ese domingo por la mañana, la oración de fe fue hecha por mí y Dios prometió. La oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. Tiene que suceder. ¿Lo creen? Digan: amén. Que Dios los bendiga. Ahora le devuelvo la palabra al hermano Rose, supongo que aquí, al hermano Jewel Rose. Santiago 5, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.